Bien, volvemos con la pandemia y la cuarentena, en este caso para saber cómo está el sistema de salud, cómo está respondiendo el sistema frente al aumento de casos de contagios que se viene registrando en la Argentina, aunque este fin de semana tuvimos una sensible baja, sobre todo en la zona del AMBA. Por eso es que ya estamos en contacto con Buenos Aires. Enio García es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Gracias por atender a Cadena 3. Enio, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, además de ser funcionario, sanitarista y epidemiólogo, ¿ustedes están advirtiendo que el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires está alcanzando la saturación? Sí, mira, me parece que para poner eso en contexto, lo que uno tiene que ver es, bueno, un poco la reconstrucción, ¿no?, de la historia de esa pandemia, ¿no? Más allá de que es un virus nuevo y de que uno no sabe a ciencia cierta cuáles son las repercusiones que puede tener a largo plazo en la salud de la gente. Uno imagina que es un virus respiratorio más, ¿no? Y como la mayoría de los virus respiratorios, como la gripe, sería una infección aguda, donde la mayoría de la gente por ahí cursa un cuadro leve, ¿no? Y más o menos un periodo de una semana ya no tiene más sintomatología, y después, como la gripe, un porcentaje, ¿no?, de las personas tiene un cuadro más grave, ¿no?, que amerita internación. Y ahí ese es el punto donde uno tiene que prestar atención en el servicio de salud, en el sistema de salud en general, porque en otras enfermedades, ¿no?, respiratorias, que tienen un comportamiento parecido, el contagio, son todas enfermedades contagiosas, pero el contagio de ese virus parece que es mucho más grande, o sea, se contagian mucho más gente, a una velocidad también muy alta, ¿no? Entonces, ese porcentaje de gente que necesita una asistencia en los servicios de salud, aunque es bajo, en la provincia de Buenos Aires nosotros venimos siguiendo, y un 3% de las personas que se contagian ameritan asistencia hospitalaria, ¿no? Ahora, ese 3%, cuando a vos te acumula muchos contagiados en un poco periodo de tiempo, ¿no?, es un contingente suficiente para colapsar el sistema de salud. Y eso fue lo que vimos en Europa fundamentalmente, en España, en Italia principalmente, pero también en otros países, después acá en Estados Unidos, y nosotros nos preparamos, ¿no?, para, bueno, atacar eso que sí sabíamos, ¿no? Entonces, bueno, se trabajó mucho ampliando lo que son las camas de cuidados intensivos en la provincia, pero igual, por más que nosotros todavía seguimos ampliando, ¿qué quiere decir ampliando? Las camas ya están, pero seguimos incorporando personal, ¿no?, enfermeros y médicos fundamentalmente, especialistas en cuidados intensivos, pero llega un momento donde no hay más médicos, no hay más especialistas, Claro. llega un momento donde los trabajadores de los hospitales también ya están saturados, porque hace 150 días están trabajando a full, porque algunos de ellos se enferman, ¿no? Y es ahí donde se da el colapso, y por más esfuerzo que uno ponga en el sistema, si no se controla el número de contagiados, es imposible. Se puede saturar claramente. Claramente, cuando hablamos de saturación nos estamos refiriendo no solamente a la cantidad de camas disponibles y además a la posibilidad de ocupar camas de terapia intensiva, sino que estamos hablando, bueno, del personal médicos, enfermeros y todo el personal que está trabajando mucho, fuerte, a tiempo completo en esta pandemia. Se suma Federico Alvarenque, tu pregunta, Fede. Enio, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Federico? Muy bien. Enio, dos preguntas en una, si se quiere. En Córdoba, Sí. por ejemplo, está previsto el pico de contagios para esta época, finales de agosto, primeros días de septiembre, fundamentalmente manifestándose los casos, según dijo en su momento el ministro de Salud de la provincia. Si esto es igual en Buenos Aires y el resto del país, según su lectura, y si aglomeraciones como la marcha de ayer, por ejemplo, ponen alerta al sistema. Sí, mira, me parece que ahí son, bueno, divido la pregunta en las dos que subyacen, ¿no? Por un lado, sí, el tema del pico es complicado de prever, porque el pico no se da naturalmente, se da si uno
intervino o no intervino sobre el sistema. Entonces, bueno, nosotros venimos interviniendo todo el tiempo, digo nosotros como país, no solo la provincia de Buenos Aires, Córdoba también ha realizado muchas intervenciones que viene cambiando ese pico. De hecho, nosotros cuando empezó la pandemia, teníamos la proyección de cuando, hicimos nuestra proyección de cuándo vendría el pico, ¿no? Y lo que veíamos es que con el aislamiento social preventivo, con el aumento de los testeos, con el aislamiento de la población, esa estimación iba corriendo el pico, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta de qué intervenciones tienen más efecto, qué intervenciones tienen menos. En teoría uno podría pensar que saliendo del periodo, que el pico se daría en el periodo invernal porque hay más riesgo de contagio en el periodo invernal porque estamos más dentro de casa, ¿no? Más encerrados, el encierro de alguna manera, los encuentros en lugares cerrados más que nada, aumenta obviamente el riesgo de contagio. Entonces uno espera que con el cambio de clima, el cambio de temporada, se ventilan más los lugares, ¿no? Es más, bueno, esa es una estimación, pero no ciencia cierta si efectivamente el pico va a ser en esa época. Vamos a ver cuándo es el pico, cuando empiezan a bajar los casos. Enio, la última consulta es sobre el turismo, porque recién escuchábamos la palabra de la secretaria de Turismo de la Nación, Janina Martínez, diciendo que están trabajando para abrir la actividad turística en todo el país y ratificando el gobierno nacional que habrá temporada de verano. Ahora le pregunto no al jefe de asesores del Ministerio de Salud, sino al sanitarista, al epidemiólogo. ¿Coincidís? ¿Crees que vamos a tener verano? ¿Que se va a poder ir de vacaciones al mar, a la sierra, viajar de una provincia a otra? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, a ver, ahí uno tiene que hacer una consideración especial. Nosotros, si pensamos verano, si pensamos vacaciones, no lo podemos pensar en el contexto del pre-pandemia. Tenemos que entender que todavía estamos en pandemia, que es muy probable que en el verano, que falta bastante todavía, baje los casos. Nosotros no esperamos que los casos sigan subiendo hasta el verano o que se sostenga esa misma cantidad de casos. Es muy probable que baje, ¿no? Pero vamos a estar en pandemia todavía. Entonces vamos a tener verano seguramente. No estamos desde salud pensando en eso, pero está muy bien que la gente de turismo lo haga, porque hay que reprogramar la vida cotidiana. Pero bueno, un verano con protocolos, pensemos un verano donde nos vamos a poder tener algunos lugares el boliche, nos vamos a poder tener aglomeraciones de personas. Si entendemos eso, si entendemos que va a ser un verano diferente o vacaciones diferentes, podemos pensar tranquilamente que sí, que eso va a pasar. Interesante, como siempre, gracias por la atención con Cadena 3, Enio. Dale, un abrazo, chao, chao. Otro Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.